Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Esta semana tenemos ya la última parashá de Bereshit. Esta parashá se llama Vayehi y vivió. Y vamos a ver ya el final de la vida de Jacob, el final de la vida de Yosef. A modo de resumen de esta parashá, dice que Jacob vivió los últimos 17 años de su vida en Egipto. Sabemos que él entró en Egipto a los 130 años y muere a los 147 años. Y antes de fallecer, pide a Yosef que le jurara que lo iba a enterrar en la tierra santa. Bendice a Manasés y a Efraín y lo introduce como uno de las tribus, de las demás tribus. También el patriarca tuvo el deseo de revelar el futuro de lo que le iba a acontecer a sus hijos en la era mesiánica, pero Hashem se lo impidió. Eso más o menos es, en general, lo que vamos a tratar. Y vivió en la tierra de Egipto 17 años. Lo bueno ustedes recordarán que la semana pasada estábamos hablando de que él había hablado de los 130 años cuando se presentó delante de Jacob, y él decía, se expresó como, wow, son unos años que no han sido muy buenos, porque lo único que pasa es mucho trabajo en esos 130 años. Así que él dice, han sido pocos y no muy buenos. Sin embargo, ahora estos 17 años pues marcan la diferencia en la vida de Jacob, debido a que el número 17, el valor numérico, es precisamente la palabra Tov. Y la palabra Tov significa bueno, por lo que se deduce que estos 17 años de la vida de Jacob fueron buenos. Así se deduce. Los maestros místicos, cabalísticos, interpretan que los mejores años de la vida de Jacob fueron esos 17 años en Egipto, y en verdad hay motivos para pensar eso. Algunas de las razones que se presentan es que dice que su espíritu revivió. Desde que supo de la noticia de que su hijo Yosef estaba vivo, dice su espíritu revivió, número uno. Lo que implica que también la presencia divina había vuelto a él. Recuerden que cuando hay tristeza, la presencia divina se aleja del ser humano. De la única manera que la presencia divina está con alguien es cuando hay alegría. Otra cosa es que él tuvo la alegría de ver a toda su familia, a todos sus hijos unidos. Ya no son los muchachitos que andan peleándose por el puesto ni por nada de eso, sino que ahora ve a todos sus hijos unidos en fraternidad. Y también vio el cumplimiento profético de que Dios iba a multiplicar su descendencia, como así se lo había prometido. Porque desde que llegaron a Egipto dice que ellos comenzaron a multiplicarse, señores. Comenzaron a proliferar. Y eso fue una gran bendición que tuvo Jacob. Así que en medio de estas bendiciones, Jacob recibe la visita de Yosef. Yosef llega donde él y aprovecha a Jacob para hacerle una petición. Y la petición que él le hace es que por favor no lo enterrara en la tierra de Egipto, que por favor lo enterrara en la tierra de Canaán. Y casi todo el pueblo hebreo, todo el pueblo judío, siempre tienen como esa misma petición a todos sus hijos: por favor, entiérrame en la tierra de Canaán. Por eso ustedes van a ver que se hacen grandes sacrificios de muchos que al morir pues hay que trasladar su cadáver hasta allá. E incluso hay muchos que dejan su dinero y toda su cosa lista, el vuelo, todo pago, incluyendo donde lo van a enterrar. Tienen todo listo para que el día que ellos fallezcan, pues vayan con su ataúd y tienen el deseo siempre de ser enterrados en la tierra de Israel. Obviamente que esto tiene un secreto, y eso es lo que vamos a descubrir en este día de hoy. Según los Jajamim, ellos nos enseñan que quienes son enterrados en la tierra de Israel, cuando venga la era mesiánica, serán los primeros en resucitar. Así que todos ellos quieren ser los primeros en resucitar, y todo el mundo quiere
que cuando muera será enterrado en la Tierra Santa. Por eso. Entonces, ¿qué va a pasar con los que no están en Israel? ¿No resucitarán? Sí, también. Ellos van a resucitar aunque no estén en la tierra de Israel. Lo único que según cuenta la tradición, no digo que sea así, puede ser que sea así, tal vez no es así. Yo en particular creo que no es así. Porque como yo creo en las enseñanzas del Brit Hadashah, yo tengo una nueva manera de ver algunas cosas. Así que, según ellos lo ven y como ellos lo enseñan, dice que cuando llegue la era mesiánica, Hashem hará túneles subterráneos y que a través de esos túneles, todos los que estén en todas partes del mundo, pues serán trasladados hacia la Tierra Santa a través de los túneles subterráneos. El Rashaul da una interpretación completamente distinta de esto, lo ve de una manera diferente. Él dice en Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el 17 en adelante, desde el 13 en adelante, él dice que los que estén muertos van a resucitar y que van a recibir a Mashiach en las nubes y que para siempre estarán con él. O sea, no lo ve que van a resucitar en el sentido de que van a ser arrastrados por túneles, sino que él ve que en el lugar donde estén van a recibir la resurrección y que serán alzados todos para recibir al Mashiach. En el lugar donde todos se juntarán es en las nubes para recibir a Mashiach. Así que, bueno, se puede decir que un poco, tal vez un poco diferente a cómo ha sido interpretado en el pueblo de Israel. Otra cosa, otro motivo por el cual él no quería que sus hijos lo dejaran en la tierra de Egipto es porque él no quería que ellos consideraran la tierra de Egipto como una patria. Porque si dejaban su cuerpo ahí, ellos van a decir, bueno, pero si mi padre Jacob está enterrado aquí, ¿cuál sería mi afán de regresar a la tierra de Israel? Jacob está aquí. ¿Entienden? Entonces él no quería eso, él quería ser llevado a la tierra de Israel, porque con eso le estaban mandando un mensaje a sus hijos. El mensaje es, esta no es su patria, este no es su lugar, estamos aquí de manera temporal, pero hay que regresar a la tierra prometida. Ve, él estaba mandando ese mensaje a sus hijos. Falta una más, la otra es que él no quería enterarse en Egipto porque la gente lo va a Idolatrar. Excelente. Si puedes echarle un poquito más para acá la silla, que no te coja bien la televisión. Ok, ahora sí. Ahí está bien. Ahí mejor. Eso es en vivo. El otro motivo, que es como dice mi hijo James, y es que él temió que la gente de Egipto, los egipcios, lo idolatraran, debido a que desde que él llegó a la tierra de Egipto paró la hambruna que había. Los 7 años de escasez fueron reducidos gracias a la entrada de Jacob a la tierra de Egipto. Así que él temió a ser idolatrado por los egipcios. Entonces, él por eso no quería que lo proclamara algún ser divino y él dijo, por favor, entiéndeme en la tierra de Canaán. Sin embargo, cuando él le hace esta petición a su hijo, él le pide que por favor haga esto bajo el juramento más poderoso que se puede hacer, que es el juramento del Brit Milá. Júramelo por el juramento del Brit Milá. ¿Cómo sabemos que fue este tipo de juramento? Porque él dice, pon tu mano debajo de mi muslo. Inmediatamente nosotros vemos ese tipo de juramento, ya sabemos que es un juramento relacionado a la circuncisión que tiene el hombre. Así que por eso sabemos que él le pidió por el Brit Milá que por favor le jurara que lo iba a llevar a la tierra de Canaán. Cuando Yosef le dijo a su padre y le juró, está bien papá, te voy a llevar, dice el versículo 30, dice, pues yaceré con mis padres y me trasladarás de Egipto y me enterrarás en su sepulcro. Y dijo Yosef, obviamente, yo personalmente haré tal como has dicho. Pero sin embargo, aunque le dijo yo lo haré, él dice, no, espérate, no es que tú lo harás, no, júramelo. Y se lo juró. Entonces se prosternó Jacob en la cabecera de su cama. Y eso como que, bueno, ¿por qué él
se pone de rodillas en la cabecera de su cama. Y hay un secreto que tenía la cama de Jacob, y era que la presencia divina estaba en su cama. De hecho, si ustedes recuerdan el caso, cuando él se molesta tanto con Rubén, es precisamente porque dijo, tú profanaste el lugar donde la presencia divina iba y estaba conmigo. Tú profanaste el lugar donde Hachem me hablaba, ¿entiendes? Entendía que su hijo había cometido una profanación por eso. Así que, según cuentan los sabios, dicen que cuando una persona está enferma también, la presencia divina siempre lo acompaña en su cama, en medio de la enfermedad. Así que esa es la importancia que tenía, por lo cual él, cuando su hijo le juró, él se acercó a la cabecera de su cama y dio gracias a Hachem porque le concedió ese deseo. La enfermedad de Jacob era una costumbre en Efraín visitar a su papá, a su abuelo. Casi siempre así. Fíjense, Jacob se sentaba con Abraham a aprender Torah. Abraham se iba ¿a dónde? A aprender Torah. Dice que se iba a donde Shem. Y allí aprendía Torah. Ahora tenemos que Efraín, el hijo de Yosef, también va a aprender Torah con su abuelo. Así que la diferencia que hay entre Manasés y Efraín es que Efraín, no sé si es que disponía del tiempo que a lo mejor Manasés no disponía porque seguro estaba trabajando en la corte con su papá, pero Efraín era el que estaba aprendiendo Torah con su abuelo, aprendiendo instrucción divina. Así que cuando él ve que su abuelo está muy enfermo, entonces él visita a su papá a la capital y le dice, abuelo está a punto de morir. ¿Para qué? Para que su padre Yosef fuera a ver a su hijo antes de su muerte. Y es por esto que, gracias al informe de Efraín, Yosef toma a sus dos hijos, tanto a Efraín como a Manasés, y salen a visitar a su abuelo para que su abuelo Jacob bendijera a sus hijos. Así que un dato interesante es que Jacob fue la primera persona en la historia en enfermar antes de morir. Según el Midrash, esta fue una petición que él le hizo a Hachem. Hasta ese momento ninguna persona enfermaba para morir. Él es el primero en enfermar. Y según lo que nos dice la Torah, cuando uno la agarra, en verdad, él es el primero que enferma. Los demás morían sin ningún tipo de enfermedad, sencillamente morían. Pero entonces le dijo, Señor, pero ¿cómo mis hijos van a saber que llegó mi momento de morir si yo no enfermo? ¿Cómo yo mismo voy a tener una indicación de que ya estoy en el punto final de mi vida? ¿Cómo le voy a dar la bendición si yo no sé cuándo va a ser ese momento? Si ustedes recuerdan la historia de Isaac pensaba que iba a morir cuando estaba ciego y bendijo a Jacob y a Esaú, a sus dos hijos. Sin embargo, después de eso fue que él vivió muchísimos años más. Él pensó que era el final de su vida. ¿Por qué? Porque en ese entonces no se padecía ningún tipo de enfermedad. De hecho, la enfermedad que tenía, ningún tipo de enfermedad antes de morir. El padecimiento que tenía Isaac fue porque también él mismo se lo pidió a Dios. Señor, ¿cómo es posible que una persona llegue hasta la vejez sin ningún indicio de que ha envejecido? Por favor, dale un sufrimiento a la persona al último momento de su vida. Y es por eso que Hachem le da en la ceguera, porque a Hachem le encantó ese pedido que le hizo Isaac. Igualmente Abraham hizo un pedido parecido. Abraham le pidió a Hachem, pero Hachem, si tú no haces diferencia entre mí y mi hijo, las personas no nos van a distinguir. ¿Por qué? Porque los dos tenían la misma contextura física. No se veía en el rostro que uno era mayor que el otro. Tenían el mismo rostro, eran idénticos, eran muy parecidos, tanto Abraham como Isaac. Y es por eso que él le pide... ¿Qué cremoso? Es por eso que él le pide a Dios, a Hachem, que le hiciera el favor de hacer una diferencia. Y Dios se lo encontró tan bueno ese pedido que le dijo, pues voy a comenzar contigo. Y fue Abraham la primera persona en envejecer en la historia de la Torah. Anteriormente nadie envejecía. Así que él, al hacer esa petición, le salieron canas. Al hacer esa petición a Dios, pues Hachem lo bendijo mandándole canas
y igualmente a Isaac por haberle hecho esa petición a Dios. También Dios lo bendijo mandándole el sufrimiento de la ceguera, en la vejez. Y Jacob, por haberle hecho esta petición a Dios, pues también Dios le añadió una enfermedad antes de morir como un indicativo de que ya estaba cerca su vida para morir. Igualmente con el rey Ezequías. El rey Ezequías, ustedes recordarán la historia de él, que cuando Hashem le dijo, prepara tu casa que morirás, él comenzó a llorar a Dios, Señor, pero por favor, no me mates, mira que yo he hecho mucho bien, yo quité todos los lugares altos que habían aquí de falsa adoración, yo hice esto, yo hice lo otro. Dice que Dios tuvo tanta misericordia de él, que entonces le dijo, pues está bien, a pesar de que estás enfermo, porque vas a morir, entonces te voy a dar la salud. Y a partir de ahí, por eso muchas personas antes de morir experimentan algún tipo de salud y luego mueren, gracias a la petición que le hizo el rey Ezequías. Sí, hablando sobre lo que tú acabas de decir, de la figura de Isaac y Abraham. Se cree que Abraham e Isaac eran tan parecidos que parecían gemelos fraternos, lo que son como igualitos. Idénticos, lo que son igualitos. Dice que el padre permitió eso para que la gente no tuviera duda, ¿entiendes? Y fueran a murmurar y a decir, no es hijo de él, nada de eso. Porque como lo tuvo en su ancianidad, cuando ya era, ¿te entiendes? Cuando ya era un viejo, le dijo, lo voy a hacer igualito que él. Amén. Ok. Así que tenemos a Yosef que visita a su padre Jacob. Jacob le relata a Yosef, voy a leer en el capítulo 48, versículo 3. Y dijo Jacob, Yosef entra a visitar a su papá, ¿verdad? Entra con sus dos hijos. Dicen, he aquí tu hijo Yosef ha venido a verte. Y dice que él se esfuerza, se pone de pie, se sienta en la cama, porque él no quería que lo que él iba a decir a continuación fuera tomado como algo, oh, mi papá está delirando, mi papá está muy viejo, él no sabe lo que está diciendo. Él dice, él quería que las palabras que él iba a decir a continuación las tomaran muy en serio, porque él iba a decir algo muy grande. Entonces dice que él se esforzó y se sentó en la cama. Y dijo Jacob a Yosef, fíjense el siguiente relato. El Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Me dijo, he aquí que te fructificaré y te multiplicaré. Te convertiré en una congregación de naciones y daré esta tierra a tu descendencia tras de ti como posesión eterna. Y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo llegara a ti a Egipto, serán míos. Efraín y Manasés, como Rubén y Simeón, serán míos. Así que él, lo primero que hace es que él comienza a hablar sobre una revelación que Dios le había dado a él, una promesa que Dios le había dado. Y esa promesa era de que Hashem le había prometido que iba a ser de él una congregación de naciones. Y le recuerda la herencia eterna que Dios le hizo de la tierra de Canaán. Mira qué oportuno que se esté dando hoy día esta parashá relacionado a lo que va a suceder mañana. Que mañana se va a determinar si le van a dar la parte a los palestinos que ellos están pidiendo. Ellos le están pidiendo un pedazo de tierra a la tierra de Israel, dividir la tierra. Netanyahu dijo que no la va a dividir, por lo que nosotros suponemos que probablemente mañana se marque el inicio. Sí, va a ser muy tensa la situación mañana. Sí, yo creo que es una guerra inminente. De mi parte, así lo veo. La suerte que gracias a Dios, por lo único que yo creo que debo agradecer esto es porque Donald Trump precisamente es el presidente. Gracias a Dios que en este momento el presidente es Donald Trump. Porque de lo contrario Israel tal vez no tuviera ningún tipo de apoyo si Obama hubiera seguido en la presidencia. ¿Ya cogió la presidencia? Sí, todavía. Ya Obama ya salió ya. Pero todavía le falta. No, le faltan días. Le faltan 20. Sí, yo siento que después de Donald Trump, pero también Israel ha tenido mucho apoyo pero con diferentes naciones. Que el de Turquía, porque también hay que en el resto de Turquía y el de Francia. O sea, que también no es solamente, es que Turquía también quiere
Eso está bien geladito, ¿sabes? Veremos, ver. Hay que pedir mucho porque no va a ser fácil así. Bueno, entonces, bueno, hay que mañana mantenerse en oración. Desde hoy es un buen día para pedir a Dios para que se glorifique y tenga misericordia y no permita que Israel padezca ningún tipo de situación difícil. Así que hace una adopción. Jacob hace una adopción de los hijos de Yosef. Dice, ahora tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Israel antes de que yo viniera a ti, a Egipto, son míos. Efraín y Manasés serán tan míos como Rubén y Simeón lo son. Los hijos nacidos a ti después de ellos serán tuyos. Pero para el propósito de herencia, ellos serán contados con sus hermanos mayores. Así que Hachén coloca tanto a Efraín como a Manasés en la posición de hijos de Jacob. Eso es lo que se llama la adopción. Fueron adoptados. Y obviamente que ustedes se preguntarán, pero ven acá, ¿por qué en medio de esta conversación aparece el relato de Raquel? El versículo 7 dice, en cuanto a mí, cuando vine de Padán, murió sobre mí Rachel en la tierra de Canaán en el camino, cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efrata. Y la enterré allí en el camino a Efrat, en Belén. ¿Por qué razón sale a relucir el relato de Raquel en medio de esta situación? Y el propósito, según lo que nos dice el Midrash, fue que Yosef le reclamó esto a su padre. Le dijo, ¿cómo tú me pides a mí que te entierre en la tierra de Canaán cuando tú no tomaste a mi mamá en la cueva de Macpela y no la enterraste a ella en la cueva de Macpela como enterraste a Lea? Entonces me pide a mí que te entierre en la tierra de Canaán en la cueva de Macpela. ¿Por qué? Porque a mi mamá no, porque Raquel fue enterrada en el camino. Ni siquiera fue enterrada en un lugar diferente, sino que fue enterrada en el camino. Entonces, ahí él le dijo, según lo que dice el Midrash, que todo eso sucedió por la voluntad divina. Dios fue quien habló a él, quien trató con él, le dijo, entierra a Raquel aquí en el camino para que pueda ayudar al pueblo judío cuando sea trasladado, cuando sea exiliado hacia Babilonia. Entonces Rachel era la que iba a interceder por ellos. Así que cuando el pueblo iba en cautiverio, en tiempo de, ¿verdad? Ya al final de los reinados, cuando el pueblo iba cautivo hacia Babilonia, los judíos pasaron por el camino que conducía hacia Belén. Dice que estaban exhaustos, que estaban atormentados, que estaban hambrientos, y que cuando pasaron por la tumba, dice que el alma de Raquel llegó a la tumba y lloró, implorando a Dios que le tuviera compasión. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Jeremías capítulo 31, versículo 14 al 17. ¿Esa es la tumba donde está Raquel? Esa es la tumba de Raquel que está hasta el día de hoy en el camino. Y también, perdón, cuando José, que fue llevado a Egipto, se paró frente a la tumba de su madre. Y lloró y le imploró a su madre oraciones. Precisamente por eso. Sí, así es. También le imploró a su madre que lo ayudara. Pero según lo que dice la tradición, en ese momento él comenzó a clamar. El propósito del por qué la enterró ahí a ella en el camino fue porque Hachén le dijo, entiérrala ahí. Porque en un momento de la historia ella va a clamar a Dios y Dios va a tener misericordia de su pueblo. Entonces Jeremías capítulo 31, versículo 14 en adelante. ¿Esa es la tumba? Sí, esa es la tumba. Dice, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Hachén. Así ha dicho Hachén, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Rachel,
que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Hachén: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Hachén, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu porvenir, dice Hachén, y los hijos volverán a su propia tierra. Así que gracias al clamor de Rachel, que en ese momento se encontraba en esa tumba cuando sus hijos eran trasladados hacia Babilonia, entonces Hachén dice, le promete que sus hijos volverían del cautiverio, regresarían del cautiverio. Esa es una promesa que se le hace, ¿verdad?, a los hijos de Rachel. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la tumba está en el camino y es un lugar donde muchas personas van a hacer su plegaria, de manera que, por ejemplo, si una persona está pasando por alguna situación difícil, o porque no tiene hijos, a lo mejor es estéril, o está pasando por algún tipo de situación, acostumbran a ir a la tumba de Rachel y dice que si es que es estéril, se pone una cinta roja alrededor de la tumba 7 veces, donde se le pide a Rachel que por favor interceda ante Hachén para que Hachén le dé hijo a esa persona. Así que hasta el día de hoy se hacen filas para ir a la tumba de Rachel y hacer algún tipo de plegaria y de petición, sabiendo que ella viene a la tumba y lleva las plegarias al Eterno. Ahora sí, pastor. Sí, que yo sé que es un poquito chocante, es decir entonces que Raquel intercedió por su pueblo. Ahora, de la única manera que nosotros podríamos comprender lo que dice Jeremías 31, el verso 14 y el 15, es así. Pues yo siempre leía este pasaje como que Raquel, que lloró, y cuando lloró Raquel por sus hijos, ¿entiendes? Porque cuando leemos el Génesis vemos que nunca lo hizo. ¿Tú entiendes? Así es. Cuando entonces, aquí ahora entonces sí podemos entender qué fue lo que pasó, que ella lloró e intercedió en los tiempos del cautiverio, algo así. Cuando iban camino, sí, al cautiverio. Al cautiverio, ok. Jacob bendice a Manasés y a Efraín. Ahora, Yosef le presenta a sus hijos para que sean bendecidos. Pero cuando Jacob se disponía a bendecirlo, de repente el Rúa se aparta de él. El Rúa se apartó de Jacob. Por lo que dedujo que personas malvadas iban a descender de ellos, tanto de Efraín como de Manasés. Algún malvado descendería, por lo cual Hashem no le permitió bendecir a los muchachos. Y según nos cuenta la tradición, dice, por eso es que el pasaje dice, el versículo 10, versículo 10 o versículo 12, y los quitó Yosef de sus rodillas y se prosternó rostro a tierra. O sea, él se lo lleva para que él bendiga a los muchachos, pero de repente él toma a los muchachos, lo quita. Y a veces la Torah dice cosas y no da la explicación del por qué lo dice. Entonces, por eso es muy necesario poder entrar a la Torah oral para saber qué fue lo que sucedió ahí, por qué le llevó a sus hijos para bendecirlo. Pero Jacob no bendice a los muchachos, sino que comienza a decir, no pensaba yo ver tu rostro, como que cambia de idea. No pensaba yo ver tu rostro, Hashem me ha permitido ver tus hijos. Y él agarra a los muchachos y se lo quita. No dejó que el papá lo bendijera, tú sabes. Entonces, ¿por qué? Entonces, el motivo era que parece que iba a descender alguna persona malvada de ellos, y cuando él se disponía a bendecirlo, el Rúa se apartó de ellos. El propósito de Yosef quitarlo fue porque ellos comenzaron a interceder delante de Hashem y a decir, Hashem, nada más no te fijes en las personas malas que van a descender de nosotros, también fíjate en las buenas. Mira, de nosotros va a descender Josué, por ejemplo. Mira el futuro, cuántas personas buenas. No te fijes solamente en los rachá, fíjate también en los que serán sadik de tu pueblo. Entonces, la bendición no vino de Hashem. Cuando el abuelo lo bendice. Entonces, cuando lo iba a bendecir, sí, claro. No, parece que no comprende lo que está diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando él lo iba a bendecir, el Rúa se fue de él y él no pudo bendecirlo. Separó la bendición que le iba a echar. No llegó a echarle la bendición en ese momento. Entonces, ahí comienzan a interceder delante de Dios todos y a pedirle a Dios que por favor, era como tratando a ver si volvía el Rúa de nuevo a la vida de
de Jacob. Entonces, cuando el Rúa regresó a la vida de Jacob, cruzó las manos sobre los muchachos para bendecirlo. Joseph notó que la mano derecha estaba sobre el hijo menor y que la mano izquierda estaba sobre el hijo mayor. Entonces él entendía que la mano derecha debía ir sobre el hijo mayor y la mano izquierda debía ir sobre el hijo menor. Sin embargo, ahora hay un cruce de mano. Por lo que Jacob le dijo, no, padre mío, así no. Quiere porque él quedó como un contrariado, porque el padre comienza a recitar la primera bendición. Ok, hay unos cuantos detalles que no puedo dejarlo. Dice, observa, no he sido privado de ver tu rostro, exclama Jacob. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido al permitirle volver a ver a Joseph. Y no solo no he sido privado de ver tu rostro, sino que también Hashem me ha permitido ver tu descendencia. Entonces Joseph sacó de las rodillas a sus hijos y se postró a tierra. O sea, cuando se postra a tierra que comienza a orar a Hashem. Entonces la presencia divina se apartó de él debido a la profunda tristeza que le causó ver los reyes malvados que saldrían de su descendencia. Debido a esto, Joseph le dijo que no se fijara en las malas personas, sino que también se fijara en las buenas personas que iban a salir. Por ese motivo, se alegró mucho su corazón y obviamente que cuando hay alegría nuevamente viene el Rúa y pudo bendecir a los hijos de Joseph. Y es por esto que los sabios, cuando estructuraron el modelo de oración en el templo, fueron muy cuidadosos de incluir, antes de entrar al momento de la bendición y de pedir favores a Dios, cosas como esa, ellos trataron de incluir alabanzas a Dios que alegraran al pueblo. Por eso, por ejemplo, el orden previo a la Amidá, la oración que nosotros leemos cada Shabbat y cada día en nuestros hogares, fíjense que hay muchos salmos que son leídos. ¿Por qué? Por ese motivo. De hecho, antes de empezar la Amidá, se comienza con esta bendición. Ustedes lo han notado. Esa bendición que dice, Adonai, Sefatai tiftau fi agit tehilateja. Oh Señor, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Ese es el motivo de decir esa verajá antes de comenzar la Amidá. Ustedes la han notado cuando se canta. Entonces, ¿por qué la alegría es importante? Porque la salud, la vida, el éxito espiritual y económico dependen de la alegría. Si no hay alegría, hay enfermedad. Una persona que vive todo el tiempo triste, entruñado y que con un quejar en su vida, fácilmente vive enfermo. Fíjense que las personas que viven alegres difícilmente se enferman. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están alegres. Sí. De la alegría depende. Si te acostaste, si tú te enfermas y te acostaste, te va a quedar. El éxito espiritual y económico, una persona alegre lo obtiene con mucha facilidad. El que está triste siempre está como pensando que no le va a ir bien, que todo va a salir mal y todo el tiempo. O sea, una persona triste no llega lejos, en pocas palabras. Así que es muy importante en nuestra vida que nosotros incluyamos la alegría. A mí me gusta que Rabbi Jonathan dice que cuando una persona debe evaluarse día a día, preguntarse en ciertos momentos del día, ¿estoy alegre? Uno mismo a diario, uno debe hacerse una evaluación y preguntarse, ¿estoy alegre? Y si tú descubres que tú no estás alegre, entonces él te dice, ve rápidamente y pon salmos de alabanza en tu hogar. Pon música, haz algo por lo cual piensa en algo que te cause alegría, porque es que el Ruach HaKodesh se aparta de nosotros, la Shehinah, la presencia divina se aparta de nosotros cuando no estamos alegres. Él canta una canción siempre. Es un gran precepto, está siempre contento. Es un gran precepto, es un gran precepto. Es un mandamiento que tenemos de parte del Eterno. La tristeza es el gran enemigo de la depresión. Exacto. El gran enemigo. Y muchas personas dicen que la depresión es igual a idolatría. ¿Por qué? Porque cuando tú estás deprimido, tú lo que estás diciendo es, yo no confío en Dios. Yo no confío en Dios.
Cuando tú estás triste, estás deprimido, es que tú no tienes tu confianza en Él. Entonces, si tú tienes tu confianza en Él, no hay motivo para que tú estés triste. ¿Por qué estar triste? ¿Por qué estar apesadumbrado? ¿Por qué no confiar en el Eterno? Así que la salud, la vida, el éxito espiritual y económico dependen de la alegría que debe haber. No podemos permitir que por cosas insignificantes, discusiones, se pierda la alegría. Por lo general en Shabbat esto pasa muy a menudo. Sabemos que tenemos el precepto de estar alegres en Shabbat y en todas las festividades del Eterno. Pero resulta que en Shabbat vienen las cuestiones que hay que estar cocinando, que hay que estar preparándose a tiempo y cuando viene a ver un pleito en la casa porque uno no tiene la cosa pues lista. Entonces es importante ser cuidadoso en esto. Nunca permita que nada, ninguna dificultad, ninguna tontería te quite la alegría que debe haber en el día especial que es en Shabbat. Todos los días debemos estar alegres, pero especialmente los días festivos debemos preocuparnos por estar alegres. Así que aquí viene la bendición para la descendencia de Yosef. Dice, el Elohim en cuya presencia estoy. Voy a leerlo de aquí. Como que ahí me falta algo. Dice, y lo quitó de sus rodillas y lo tomó y no es eso. Ajá. El Elohim ante quien se condujeron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha conducido desde mi concepción hasta el día de hoy, que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes y que sea declarado sobre ellos mi nombre y los nombres de mis antepasados Abraham e Isaac y que proliferen abundantemente como peces al seno de la tierra. Esta es la bendición que él le da Abraham a sus nietos, que el ángel que me redime de todo mal bendiga a estos jóvenes y que sea declarado sobre ellos mi nombre y los nombres de mis antepasados Abraham e Isaac y que proliferen abundantemente como los peces al seno de la tierra. Pero además de eso, cuando Yosef, que está contrariado porque ve que su papá tiene la mano cruzada, bendiciendo al menor con mayor bendición que el mayor, entonces él trata de arreglarle la mano al papá. Espérate, no, porque él cree, porque en verdad los ojos no estaban muy claros también, los ojos de Así no veía. Sí, no estaba muy claro. Entonces él trata de arreglar la mano del papá de manera que la mano derecha quedara sobre Manasés. Y entonces él le dice, no así, hijo mío, yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy ciego, pero ni tanto. Yo sé lo que estoy haciendo. Dice, Manasés también se hará un pueblo y él también será grande. Sin embargo, Efraín será mayor que Manasés, y de su cera, de sus simientes, surgirán multitudes de naciones. Y esa bendición que dice Jacob es una de las bendiciones más grandes que tiene Efraín hasta el día de hoy. Por lo cual nosotros sabemos que muchas naciones hoy día están formadas por gente de la tribu de Efraín. Nosotros sabemos que la tribu de Efraín fue dispersa entre todas las naciones porque ellos se fueron, ¿verdad?, al norte. 10 tribus se fueron a vivir al norte de la tierra de Israel y esas 10 tribus fueron dispersas por todas las naciones, incluyendo a la tribu de Efraín. Hasta el día de hoy ellos no han regresado a la tierra prometida, pero se sabe que algún día regresarán. Algún día regresarán. Y cuando nosotros vemos el libro de Oseas, nos damos cuenta que una de las promesas que Hashem hace en el libro de Oseas es que habla sobre el retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel, como le llamamos, o de la tribu del norte, de la casa de Israel, incluyendo a Manasés. Así que sabemos que Efraín hoy día ha formado una multitud de naciones conforme a las profecías. Según Oseas, dice que el número de los israelitas es como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, de tantos que son. Entonces tú preguntas, ¿dónde están? Están dispersos en todas las naciones. Pero basado... 10 son 10. O sea, que es mucho. Sí. 10 son mucho, imagínate
Ajá, y basado específicamente en que Efraín, solamente de Efraín, iba a haber una multitud de naciones, dicha por Jacob, entonces sabemos que es así. Además de que todas las tribus fueron dispersas, pero también dice que iba a haber una multiplicación de la tribu de Efraín. Por eso nosotros no dudamos que cualquier país que ustedes vean, por insignificante, no son judíos obviamente, pero sí pueden ser de la tribu de Efraín. Por eso que tú ves que todas las naciones, o mayoría, muchas naciones buscan de Dios completamente. Buscan de Dios, sus leyes se asemejan un poco a lo que dice la Biblia, hacen el esfuerzo, creen en Mashiach, Jesús, a lo mejor no de la manera más correcta, porque como de alguna manera nos desconectamos de la fuente, pues hay muchos errores doctrinales, pero de alguna manera ellos tratan de buscar del Eterno. Y sabemos que ahora que estamos en este tiempo, y a medida que se va acercando la era mesiánica, la luz va llegando y se va poniendo cada cosa en su lugar. Y muchos de ellos van a entender con mucha claridad el camino que está expresado en la Torah, el camino que hay que seguir de obedecer los mandamientos. Así que esa es una de las promesas. Así que ahora tenemos que los hijos de Jacob, que anteriormente eran 12, pues ahora hay una gran diferencia, porque en el lugar donde debe ir Yosef, ahora tenemos que ese lugar es ocupado tanto por Efraín como por Manasés. Así que Yosef prácticamente es sacado de ese equipo. Ahora tenemos 13 hijos de los hijos de Jacob. Y aparece un mandamiento en esta parasha. No todas las parashá traen consigo algún misbot. Hay unas que vienen rellenas de misbot, tanto mandamiento que uno dice, ay Dios mío, ¿cuántos mandamientos tú das? Y hay otras que no tienen ninguno, pero esta parashá en particular posee un mandamiento. Y el mandamiento fue dado por el mismo Jacob. Jacob es el que da esta instrucción. Y dice, ustedes en Israel se va a bendecir de la siguiente manera. A partir de ahora van a bendecir de la siguiente manera. Que Elohim te haga como a Efraín y a Manasés. Cada vez que nosotros bendecimos a nuestros hijos, debemos decir esa verajá. Que Hashem te haga como a Efraín y a Manasés. ¿Qué fue lo que le sucedió a Efraín y a Manasés? Que fueron incluidos dentro de la tribu, fueron contados como si fueran parte de la tribu de Israel, fueron adoptados, de manera que nosotros debemos decirle eso a nuestros hijos, que Hashem te haga ese mismo favor, de adoptarte a su pueblo. Punto. Pedirle eso al Eterno, que Hashem te haga como uno de su pueblo, sea adoptado, que Hashem te haga como a Efraín y a Manasés. Esta es una verajá, una bendición, y a la vez un mandamiento, un mismo que aparece en esta parasha. Elena, ¿te quiero decir algo? Dime, mi amor. Las mujeres. A las mujeres, entonces, bueno, pues ya que no se le dedicó una verajá a las mujeres, se ha hecho una, los sabios hicieron una que dice que Hashem te haga como Sara, Raquel, Rebeca y Lea. Esa es la bendición que se le hace a las mujeres. Es una bendición grandiosa porque eran matriarcas y tenían una especialidad. Y ahora tenemos que Jacob entrega la primogenitura a Yosef. Yosef, señores, no era el primogénito de él era Rubén. Pero dice en este versículo, yo hoy no anoté los versículos y eso me tiene un poquito más desubicadita. Versículo 21 del capítulo 48 dice, y dijo Israel a Yosef, he aquí que estoy por morir. Estará Dios con ustedes y los traerá de regreso a la tierra de sus antepasados. En cuanto a mí, te he dado a Sichem, una porción más que a tus hermanos. Ve, aunque la tierra le iba a tocar a todos, sin embargo, a Yosef, él le dio la tierra de Sichem. Como ustedes recordarán, que después de la matanza que hicieron Rubén y Simeón en Sichem, luego los amorreos se levantaron contra Abraham, por lo cual él tuvo que defender
su familia, de toda esa gente, hasta que el temor de Dios pues cayó sobre cada una de todas esas naciones que lo quisieron rodear a ellos, y Hachén pues le entregó todo ese territorio. Así que el territorio de Siquén, él lo entregó a sus hijos. Y ahora nosotros vamos a entender un poquito más qué es lo que pasa cuando se reparte la tierra. Yo no sé si ustedes habían notado en el mapita de cuando se entrega la tierra, que a la tribu de Manasés le toca todo este pedazo aquí, pero también todo este pedazo aquí. Ustedes lo habían notado eso. Yo lo había notado. Y oye, pero ven acá, ¿y por qué tanto territorio para Manasés? Yo veo Manasés 2 veces, pero no sabía en verdad la respuesta. Y hoy es que ya descubro, es porque se le entregó la primogenitura a Yosef. Al entregarle la primogenitura, pues ahora en vez de tocarle un territorio, le iban a tocar 2 territorios, 2 porciones de tierra. Entonces por eso hay media tribu que se queda de este lado y hay otra media tribu que camina hacia el otro lado y toman toda la tierra de Siquén como herencia. ¿Por qué? Porque así fue que Yosef se la entregó. Y no hubo discusión por eso, no se sintieron mal las demás tribus, porque ya sabían que ya eso estaba así. Se le entregó la primogenitura a Yosef. Y como Manasés era el primogénito de Yosef, entonces también se le entregó a Manasés la doble porción. Fíjate que no fue a Efraín que no se le dio, sino a quien, a Manasés. Independientemente de que la bendición de Efraín fue mayor, con todo y eso no se le dio la primogenitura a Efraín. Lo que se le dio la bendición mayor, pero la primogenitura continuó en manos de Manasés. Por eso Manasés recibió una doble porción de tierra. La tierra que le tocaba a su padre, más la porción de su papá que le había añadido Jacob. Y entonces a partir de ahora Jacob llama a todos sus hijos y dice: vengan todos, porque ahora les relataré lo que va a acontecer en el futuro. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse, y yo les diré lo que sucederá en el final de los días. Todos los eruditos bíblicos están de acuerdo en que esto se refiere a revelar lo que iba a suceder en la era mesiánica. Él se disponía a revelarlo todo. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Presten atención a Israel, su padre. Sin embargo, cuando él hace esto, dice que desde lo alto no se lo concedieron. Y ustedes recordarán un escrito de Yeshua, cuando, bueno, por él le preguntan a Yeshua que qué va a pasar al final de los días, a qué hora, no sé, de la hora, del día y de la hora, nadie sabe. El día que Hachén ha determinado para que sea el final de los días y de la venida de Mashiach, nadie sabe, solo lo sabe el Eterno. Eso es un secreto que solo le confiere al Eterno. Cuando vino el Mesías, todo el mundo quería saber el final de los días. Bueno, todo el mundo quiere saber siempre el final de los días. Sí, por lo general la gente lee el Apocalipsis, el libro de Daniel, porque la gente quiere saber el final de los días. Sin embargo, aunque tú intentes saber el final de los días, hay una parte que se mantiene oculta, porque así el Eterno, sobre el día, la hora, porque así el Eterno lo ha determinado. Así que cuando él quiso revelar el final de los días, dice que el Rúa nuevamente se apartó de él. Pero él lo que dedujo, bueno, la primera vez el Rúa se apartó de él porque iba a haber descendencia malvada de Efraín y Manasés. Entonces él dice: oye, ahora llamo a todos mis hijos, le voy a relatar lo que va a suceder en el futuro, y una vez más el Rúa se aparta de mí. ¿Qué está pasando? Gracias, Chiara. Es que si se sabe, uno no se va a preparar. Si no sabe todo, pues no es que es fácil, porque ya yo sé lo que viene. La idea es que estemos ahí, Sí. porque va a venir como ladrón en la noche. Algo así, parecido, ¿no? Amén. Se dice que nadie sabe la hora, pero supuestamente Hay señales. Hay señales que te van indicando. Sí, que... Y el mismo Yeshua vio señales, las fiestas bíblicas son señales. O sea que sí hay señales que te van diciendo que se acerca. Pero exactamente el día y la hora nadie lo sabe. Eso es algo que ni siquiera el Mesías sabe el día y la hora. Eso es algo que solo corresponde al Eterno. Sí, solo el Padre tiene eso bajo su control y dominio. Ni los ángeles, nadie sabe. En el libro de Mateo, en su capítulo 24, en el verso 36, así mismo lo dice específicamente.
Pero ¿cuándo vendrá ese día y hora? Nadie sabe. Ni los malajín del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Amén. Es el mismo Yeshua que dice que ni los ángeles, es decir, malajín, ni el mismo Hijo, es decir, Él, lo sabe, sino solo el Padre. Sí, porque entonces, Mateo 24:36. Sería yo malo toda la vida hasta el día que viene y me dice, ay, soy bueno. Es como cuando va a visitar a alguien, viene, voy para tu casa, por ejemplo, que viene de Puerto Rico, en el caso mío, una hermana mía. Pero ese día, ya uno está avisado y uno prepara, pero cuando coge de sorpresa a uno, ay, mira, pero ¿por qué me... Ahora, él da una serie de señales para indicar que la era mesiánica se acerca. ¿Entiendes? Da una serie de señales que da. Ahora, esa serie de señales que él da no identifica que ya el tiempo está cerca. ¿Entiendes? Sí, no identifica que el tiempo está cerca. Mira, hay guerra, hay aquello y lo otro. Eso no quiere decir que ya la era mesiánica, que la era mesiánica ya está cerca, sino son como señales de alerta para que uno se vaya, preparando. Son focos de alerta. Bueno. Amén. Entonces, él lo que dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que alguno de mis hijos está cometiendo idolatría? ¿Será que ustedes están adorando a otro Dios? Y él le preguntó a sus hijos, ¿ustedes están adorando a otro Dios? ¿Tienen otra deidad? Recuerden que están en Egipto, donde hay un sinnúmero de dioses. Así que él podía suponer eso. Ustedes están adorando a otros dioses. Y ahí... Él les dijo eso y después su hijo les dijeron a él. Todos su hijo hicieron el Shema. Amén. Y aquí cuando sus hijos por primera vez dicen el Shema. Todos contestaron al unísono la primera parte del Shema. ¿Cuál es la primera parte del Shema? Shema Israel. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai, uno es. Y cuando él escuchó a sus hijos que todo al unísono dijeron, escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, o Hashem, nuestro Dios Hashem uno es. Dice que él respondió lleno de alegría, Baruch en Kebo Malhut Leolam Bae. Bendito sea el nombre glorioso. Sea el nombre de su glorioso reino por siempre y por toda la eternidad. Amén. Ahí dijo la segunda parte entonces del Shema. Y por eso que ya en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ya se convierte en un mandamiento, pues el decir el Shema, el repetir el Shema se convirtió en un mandamiento. Una pregunta sobre el Shema que hacía tiempo que estaba por hacerla. Casi siempre que hacemos la oración de Shema, se cantaba, ¿verdad? Porque es más bien porque uno la puede ejecutar, ¿no? Como la oración, esto es lo que yo crecí, ¿verdad? Decimos, Shema, Israel, decir, Shema, Israel, Sí. Sí, esa misma. ¿Y cuál es la pregunta? No, que... ¿Por qué se hace cantada y no hablada? O es que nosotros la hacemos así, o es a discreción, No, lo que pasa es que es un texto de la Torá. Y la Torá fue cantada. Es un canto. Es cantada. La Torá es un canto. Entonces, cuando se cita el Shema, se dice con el tono del canto de la Torá. Sí, pues yo notaba eso siempre. Ajá, Sí. ese es el propósito y por eso se canta. Porque Es decir, en verdad la Torá es un canto. El Shema surge a raíz, para aclarar esto, el Shema surge a raíz de la reunión que Jacob tiene con sus hijos antes de morir. ¿Entienden? Jacob había pensado que sus hijos, como estaban en Misrayim, como estaban en Egipto, habían caído en idolatría, producto de que él ve que la Shekinah no se está moviendo. Y él hace la pregunta y dice, ¿qué pasa? Ustedes están adorando a otros dioses. Se han paganizado por el hecho de estar aquí en Misrayim. Entonces ahí es cuando los hijos le dicen, Shema Israel, es decir, el nombre el nombre de su padre. Escucha, la palabra Shema es escucha. Israel, el nombre de su padre. Eloheinu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces luego
su papá le contesta, Baruch en Quemó, Marjuto Leolán Baé. Bendito es el nombre de su reino glorioso eternamente. Amén. En ese Marjuto hay un acento, más sin embargo dice Marjuto. No se dice Marjuto. Maljuto. Ya, por eso, porque le llaman acento. Pero en realidad la palabra es Malhut. Porque decimos Marjuto, le decimos Marjuto. No, porque es como, la O no es para mencionarse siquiera, es como Malhut. Sí. Es como una T acentuada, exacto. Malhut. Lo que pasa es que dice Maljuto. Pero es Malhut, reino. Malhut. Bueno, y aquí comienza entonces a bendecir a sus hijos. Y obviamente comienza con Rubén. Tristemente, Rubén, su primogénito, lo que recibe es una amonestación de parte de su padre. ¿Qué significa eso? Su primogénito, por un pecado que cometió, pues él le quita la quejuna, el sacerdocio, y también le quita el reino. El reino se lo entregó a Judá, el sacerdocio se lo entregó a la tribu de Leví, y según el Targum Jonatán, un comentario que tiene, dice que también la primogenitura se la entregó a Yosef. Y ya nosotros vimos que en verdad a Yosef se le entregó una doble porción de tierra, por lo cual entendemos que también se le entregó la primogenitura. Así que prácticamente se le quitó todo a Rubén. A pesar de haberse arrepentido, recordemos que cuando él estaba, cuando tiraron a Yosef en el hoyo y que sus hermanos se fueron a comer, y a divertirse, sin embargo, dice que él se fue a orar a Dios, porque él, a partir de ese momento, a partir del momento que había profanado el hecho de su padre, él comenzó a hacer teshuvá, a hacer ayuno, pidiéndole perdón a Dios, porque él entendía que él había fallado. Con todo y eso, a pesar de su mucho arrepentimiento y del cambio que dio la vida de Rubén, con todo y eso, su padre le quitó todos los privilegios que tenía. El privilegio de ser el primogénito, el privilegio de ser el sacerdote de la familia, pero también el privilegio de ser el líder de la familia. Así que le quitó todo a Rubén. Sí, porque su lecho era algo sagrado, por eso es que se arrodilló frente a... Sí, era que en su lecho, era donde él se reunía con la Shekinah, por eso, con la presencia divina. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Y al entrar ahí verlo y entró un... Sí, que para Jacob profanó el lugar sagrado donde él se reunía con la Shekinah. Según Ramban, Rubén recibió midá keneged midá, medida por medida. ¿Cómo así? ¿Por qué Ramban interpreta eso? Dice, porque él, cuando hizo eso, él no está pensando en Shekinah ni nada de eso. Él está pensando, oye, esto le debe corresponder a mi mamá, Lea, el lugar. Murió Rachel, entonces el lecho debe ir para la habitación de Lea. En vez de coger para la habitación de Bila, él entendía que su papá tenía que ir a vivir, era con Lea. Pero lo que quería él impedir. Él quería impedir que Bila estuviera con su padre y le diera más descendientes a su padre. Así que él quería evitar que él hiciera más descendencia. ¿Para qué? Para que no tuviera que dividir más la herencia en más hijos. Entonces, ahora Jacob le quitó el doble de la porción que le tocaba. Él pensando en la herencia, entonces ahora el padre viene y le quita la herencia, porque prácticamente le quitó la doble porción. Cierto egoísmo, ¿no? Sí, él actuó con egoísmo. Así que aquí hay una lección que aprender para los líderes específicamente, porque él era el líder de la familia. Un líder no puede permitirse actuar en forma irreflexiva, sino que debe analizar cada una de sus decisiones y considerar las posibles consecuencias. A veces yo sé que nosotros actuamos por el impulso, porque entendemos que las cosas deben ser así, pero siempre vamos a analizar las consecuencias que pueden venir de ciertas actitudes. ¿Por qué? Porque podemos, por algo que nosotros entendamos que tenemos la razón, podemos pagar caro el precio de eso. Amén. Así que, bueno, es una lección para aprender. Y tristemente él tuvo que salir de la habitación de su padre con el rostro bajo, el rostro triste, entristecido, porque lo que fue amonestado por su padre. Así que él comienza ahora
con Simeón y con Leví, que también entran a la habitación a recibir su bendición. Igualmente, capítulo 49, versículos 5 al 7, también le toca una amonestación a ellos. Así que dice, Simón y Leví son camaradas, o sea, son cuates, ¿cómo es que es cuate que le llaman los mexicanos? Estos son canchanchanes, le decimos los dominicanos. Estos son cómplices, canchanchanes, cuates, son amigos. Uña y mugre, como uña y carne decimos nosotros. Pero allá ya tú sabes, un poquito más vulgar, es uña y mugre. La uña y la mugre que están unidas. Entonces, son camaradas. Un arte robado sus armas son. En su conspiración, que no entre mi alma. A su congregación no se una mi honor. Oye, él sabía que de alguna manera ellos iban a continuar unidos y que iban a seguir haciendo cosas malas. Y dice que cuando ellos estén reunidos para hacer cosas malas, que ahí no entre mi honor, que no digan mi nombre, porque yo no estoy con ellos. ¿Por qué? Porque él entendía que eran hijos que eran muy unidos, pero para hacer el mal. ¿Entiendes? Para hacer el mal. Todo esto es por lo que ellos hicieron a la ciudad de Siquén. Todo esto que le vino tanto a Simeón como a Leví fue porque ellos, señores, ellos dicen, por culpa de ustedes ahora las demás naciones nos van a tener miedo de hacer alianza con nosotros. Y eso es obvio. ¿Cómo una nación va a hacer alianza con la nación de Israel sabiendo el historial que hay? ¿Cuál es el historial? Ellos esperaron que fuera el día más doloroso de la circuncisión, cuando se había hecho un pacto, cuando fueron y traicionaron. Entonces ellos dice Jacob, por culpa de ustedes ahora nosotros nos hemos ganado la desconfianza de las demás naciones, y hasta el día de hoy es así. Ve, fíjense para que usted vea las consecuencias de un acto, lo lejos que puede llegar, para que nosotros seamos más analíticos al momento de decidir hacer algún tipo de actuación. Así que él le dice, maldita sea su ira, que Hashem no le permita tener éxito en su ira. Y aquí viene lo más fuerte. Fíjate que él no maldice a sus hijos. Él no maldice ni a Leví, ni a Simeón. No, él maldice la ira de ellos. ¿Para qué? Para que no prosperara su ira, para que su ira fuera desintegrada. Entonces, de manera que los jóvenes no sean afectados por su ira. Y dice, los dividiré y los esparciré en Israel. Algo impresionante que aparece, yo debí poner de nuevo el mapita, pero yo voy a ver si lo consigo rapidito, porque esto me pareció como un poco interesante, este mapita. Fíjate, Simeón está rodeado por Judá. Leví está disperso en todas partes, pero Simeón está rodeado por Judá. Lo tienen como separado. Como, espérate, este muchacho es tremendo. Oye, era tremendo. Entonces, el territorio que el Eterno permite que se le dé a él es un territorio que queda dentro de Judá. Está rodeado por la tribu de Judá. Dime lo que vas a decir, mi amor. ¿Por qué Benjamín tiene la tierra más pequeña? Porque tenía poca gente en su territorio. Era muy poquito lo de Benjamín. Los dividiré y los esparciré en la tierra, refiriéndose a la tribu de Leví. Hoy día sabemos que a la tierra de Leví no se le entregó ningún tipo de territorio, sino que ellos fueron dispersos en la tierra de Israel. Obviamente no fue que no se le dio tierra, sí se le dio tierra, lo que no se le dio fue una porción regional, pero donde quiera que había un levita había que darle tierra suficiente para ellos sembrarla y para que vivieran de esa tierra. Además que se le entregó el diezmo de todas las demás tribus de los hijos de Israel. Esa fue la herencia que Hashem le permitió a los levitas tener. Característica de Simeón. Dice, la mala cualidad de desviar a las personas a hacer el mal. Por ejemplo, el convenció a Leví para matar a gente de Siquén. Convenció a sus hermanos para matar a Yosef. Se caracterizó por ser una persona con el poder de convencimiento. Esa era como la parte mala
que tenía. Entonces uno se pregunta, en verdad hay personas que tienen esa capacidad de convencimiento. ¿Qué hacer? Hay que tratar de canalizar las cosas negativas que nosotros tenemos y convertirlas en cosas positivas. Característica de Leví: se caracterizó por ser un amante de la sangre. Siempre iba con el cuchillo en la mano, listo para matar a Yosef. Vamos a matarlo. Listo para matar a la gente de Siquén. ¡Hey, vamos, acabemos con todo ello! Y ya ustedes saben, cuando Moisés dijo, únanse los que están de acuerdo. Ustedes recuerdan el caso de cuando el pecado del becerro de oro. Los que están de acuerdo para matar a aquellos que cometieron idolatría. El único que se unió a Moisés en ese momento fue Leví. Matemos a Usa, hermano, nosotros hay que matarlo porque cometió idolatría. O sea, que era una persona un poco sanguinaria. Entonces, por ese motivo, dice Hashem le tiene que dar a ellos para canalizar esa ira que ellos tienen, ese deseo de sangre. Le dio a ellos los sacrificios. Venga, a matar animales, se ha dicho, en el templo. Por ese motivo, pues. Por ese motivo y también porque ellos demostraron mucha lealtad a los mandamientos del Eterno, porque en verdad la tribu de Leví, hay que decirla, es una tribu muy leal al Eterno, y cuando se trata de defender, ellos eran número uno, defendiendo las cosas que estaban correctas, los actos correctos. Luego viene la tribu de Yehudá, ya tienen miedo todo. ¿Por qué? Porque entró Rubén, ¡pah!, le sale su amonestación. Entró a su bendición y ¡pah!, una amonestación es lo que le sale. Entró Simón y Leví, y a los dos, ¡fua!, una amonestación le sale. Ya van 3 que salen a golpear de ahí prácticamente. Así que Yehudá, ya él entra, pero entra con miedo. Porque él se imagina que también a él le van a tirar una amonestación, más por todo lo que él hizo, porque ese sí que hizo de verdad. Pero hubo una diferencia que no había en los demás. ¿Cuál era la diferencia que tenía Yehudá? Estaba en él el arrepentimiento público que él había hecho. Un arrepentimiento público. Dice el capítulo 49, versículo 8. Yehudá, a ti te admirarán tus hermanos. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Se prosternarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león y Yehudá, de la presa, hijo mío, te elevaste. Él se agazapa, se recuesta como un león y como un león temible. ¿Quién osa despertarlo? No se apartará el cetro de Yehudá, ni el erudito de entre sus descendientes, hasta que llegue Silo. Y en él se congregarán las naciones. Atará a la vid su burro, a la rama de la vid, el potro de su asno. Lavará con vino sus vestimentas y con sangre de uvas su manto. Enrojecidos están sus ojos por el vino y los dientes emblanquecidos por la leche. La bendición más grande se le acaba de dar ahora a Yehudá. ¿Por qué? Porque él le transfirió la monarquía. Fíjate qué cosa más extraña. Porque ya Yosef había tenido un sueño donde él veía que sus hermanos se iban a inclinar sobre él. Así que probablemente se podía creer que la monarquía le iba a ser dada a Yosef. Pero no fue así. A Yosef se le entregó la primogenitura, pero no la monarquía. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que él tenía una monarquía, pero temporal, porque el Eterno lo permitió circunstancialmente para bendecirlo a ellos como familia. Pero pasado ese periodo era necesario que todo volviera a la normalidad y que la monarquía le fuera dada a Yehudá. Sin embargo, por mucho tiempo esto no fue así. Todo el periodo de los jueces no gobernó la tribu de Judá. El primer rey que se eligió en Israel fue Saúl, de la tribu de Benjamín. No era ni siquiera de la tribu de Yehudá. Así que por mucho tiempo, hasta que viene David. David es el primer rey que tiene la tribu de Yehudá, propiamente dicho. Así que Rashi explica que Jacob se refería aquí a las 2 buenas acciones que llevó a cabo Yehudá. Número 1, aconsejó vender a Yosef
y con eso impidió su homicidio. De alguna manera, su reinado se podía ver que Yehudá quería salir de su hermano porque su reinado estaba en peligro más que el de sus hermanos. Sin embargo, no fue por eso. Él permitió que su hermano fuera vendido. Él podía dejar que lo mataran para que su reinado estuviera firme, pero él no pensó en eso. Él pensó, ¿cómo le salvo la vida a mi hermano? Y la manera que él vio de salvar la vida a su hermano era permitiendo que fuera vendido. Así que él aconsejó vender a Yosef. Además, la confesión pública que él hizo cuando el caso de Tamar, porque él dijo, más justa es ella que yo. Yo soy el padre de esas criaturas que tiene esa mujer. Yo soy el padre. Y él se atrevió a decirlo públicamente a pesar de la vergüenza que iba a pasar, de que viera que él había vivido con su nuera, con todo y eso. Él prefirió pasar la vergüenza y no permitir que mataran a una inocente por culpa de él. Ven, así que esas características que él tenía, que son las siguientes: procuraba el bien de los demás, así que era el ideal para ser el líder y dirigente de los demás. El judío debe dedicarse al amor al prójimo, que es, en resumen, el estudio de toda la Torah. La bendición para Yehudá fue: te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre la nuca de tus enemigos, los hijos de tu padre se prosternarán ante ti. Reinado, legislatura hasta que venga Silo, y riqueza de viñedos y leche, mucha oveja, mucho de todo. O sea que toda la bendición se le dio a Yehudá, y así es hasta el día de hoy. Yehudá es rica en vino. Hasta el día de hoy, Judá, que es la tribu que existe, es la única tribu que ha permanecido hasta el día de hoy en la tierra de Israel. Obviamente que con algunos levitas y la tribu de Benjamín, que se unió a la tribu de Judá. Pero es la única tribu que después de ser enviada al exilio regresó. Y está en la tierra de Israel, porque Hachim prometió en los profetas que siempre iba a dejar un remanente. Y el remanente que dejó fue la tribu de Judá, hasta el día de hoy. Ese es el remanente. Y cuando dice ahí, hasta que venga Silo, obviamente muchos interpretan que ese Silo al que se está refiriendo es al Mesías. O sea que Yehudá será el líder hasta que venga Mashiach. Inmediatamente venga Mashiach, él será el rey único de la nación de Israel. Luego pasamos a la bendición que le viene a Zebulón. Y dice: Zebulón junto a las costas se asentará, estará en el puerto de la embarcación y su último límite llegará a Sidón. Luego, la bendición de Isahar renunciará al confort y a la comodidad y se ocupará del estudio de la Torah. Esa fue la bendición, así lo decidió la tribu de Isahar. Y como ya hemos visto en Parashá pasada, que fue una bendición tan y tan grande que casi siempre la presidencia del Sanedrín, 200 presidentes que pasaron por el Sanedrín, todos eran de la tribu de Isahar, porque en ellos estaba la sabiduría. Ellos conocen los tiempos, establecieron calendario, el estudio de cada una de las festividades, cuándo se iban a llevar a cabo las festividades. La tribu de Isahar se dedicó por completo al estudio de la Torah, tuvo ese tipo de bendición. Y gracias al apoyo que le dio la tribu de Zebulón, que era que sostenía a la tribu de Isahar. Luego tenemos a la tribu de Dan, que dice que Dan iba a vindicar a su pueblo. Obviamente que muchos interpretan que esto se estaba refiriendo al tiempo de Sansón, que estaba haciendo alusión a la era cuando Sansón fuera juez y que iba a vindicar al pueblo delante de sus enemigos, los filisteos. Luego viene la bendición de Asher. Entre las bendiciones con las que Jacob bendijo a sus hijos aparece la de Asher. De Asher, su pan era aceitoso. Rashi explica que la palabra aceitoso alude a la abundancia de aceite que produciría la tierra asignada a Asher. Y destacaba que también Moisés bendijo a la tribu con la misma bendición.
Más allá del significado literal de la bendición, sin lugar a dudas se encuentra en ella un sentido más elevado y profundo, un sentido espiritual. Encontramos en las palabras de nuestro sabio que el aceite simboliza la sabiduría. Resulta entonces que tanto Jacob como Moisés bendijeron a Asher con una gran sabiduría. Luego viene la tribu de Neftalí, sierva mensajera que reparte hermosas palabras. La bendición entonces para la tribu de Yosef fue bendecido con una bendición mayor que la de los patriarcas Abraham e Isaac. La bendición que le había sido otorgada por Hashem a Jacob, y ahora Jacob la estaba transmitiendo a su hijo. Y luego la bendición para Benjamín es que él iba a ser un lobo depredador. Se cree que la tribu de Benjamín eran los más diestros en la guerra. Los benjamitas. A la mano devora presa, y a la mañana devora presa, y a la noche reparte los despojos. Señores, cuando todas las tribus se unieron a hacer guerra con los benjamitas, era porque los benjamitas no eran fáciles. Hubo un momento que todas las tribus se unieron para hacer guerra contra los benjamitas por una falta que cometieron. Una violación. En el libro de los jueces se dice que tomaron la esposa, hubo un benjamita que tomó la esposa de un levita, una concubina, y vivió con ella. La violaron. Muchos se unieron en eso, en grupo, la violaron. Así mismo como sucedió en Sodoma y Gomorra, lo mismo sucedió con la tribu de Benjamín. El levita, bueno, iba de camino, pasó la noche donde está ubicada la tribu de Benjamín, y dice que cuando se acostó a dormir, se aparecieron ahí todos los hombres en la puerta de la casa donde estaba el hombre hospedado, y dijeron: saca a tu mujer que la vimos y está bonita y nos gusta, sácala. Y cuando la sacaron, la violaron entre todos hasta matarla. Una violación tan profunda que la mataron. Entonces ese levita se enfureció tanto por eso que tomó a su esposa después de muerta, la picó en 12 pedazos y le envió un pedazo a cada una de las tribus. Miren lo que hicieron la tribu de Benjamín con mi esposa, la esposa de un levita. Miren lo que hizo la tribu de Benjamín. Cuando las demás tribus se enteraron de eso que había hecho la tribu de Benjamín, todas las demás tribus le declararon la guerra a Benjamín. Le declararon la guerra. Por eso que hicieron tan malo, fue algo horroroso. Y no se podía pasar por alto un pecado como ese. Y le declararon la guerra y comenzaron a matar a todos los benjamitas. Y ya al final, cuando quedaban pocos benjamitas, dijeron: señores, vamos a parar esto. Vamos a hacer que perezca una tribu de la de nosotros. Vamos a hacer que perezca la tribu de Benjamín. Pero es que no era fácil declarar la guerra a Benjamín, porque los más diestros en guerra eran los benjamitas. Eran poderosos, señores, con sus armas. Entonces, cuando todas las tribus se unieron a luchar como una sola tribu, es para que ustedes vean que el valor que tenía la tribu de Benjamín de pelear con la demás. En vez de arrepentirse: sí, lo hicimos mal, el que cometió tal pecado que muera. No, vamos a pelear. No era fácil. Entonces, el final de la historia es que el pueblo de Israel tuvo mucha misericordia de la tribu de Benjamín y dejaron unos cuantos hombres vivos. Y le dieron de sus hijas, porque estaba prohibido hasta darle una esposa a los benjamitas. De ahí en adelante la tribu prohibieron matrimonio entre la tribu de Benjamín con la demás tribu. Era una guerra que había entre las tribus. Prohibieron matrimonio. Y después de eso, que vieron que se estaba extinguiendo la lámpara de la tribu de Benjamín, que ya casi no había de esa tribu, entonces volvieron a tirar otro edicto donde se le permitía a la demás tribu darle como esposa sus hijas a la tribu de Benjamín para que no se extinguieran. Y es por esto que la tribu de Benjamín, bueno, hasta el día de hoy se celebra el Día del Amor en Israel, no como el Día del Amor pagano, que es el 14 de febrero, que de hecho se acerca. En el pueblo de Israel se celebra el Día del Amor, el día de Tisha B'Av, el 15 del mes de Av. Se celebra el 15 del mes de Av, el Día del Amor en el pueblo de Israel, y se acostumbra a que todas las doncellas, desde esa época hasta el día de hoy es así, todas las doncellas se visten de blanco, todas las jóvenes de la ciudad se visten de blanco y van a bailar a los viñedos, van a danzar, hay una gran celebración, una gran comida, una gran festividad, y los hombres, los que no, ¿verdad?
los que no están casados, van y escogen entre las muchachas que están danzando y eso, y escogen una que, su esposa, escogen una esposa para ellos. Ay, me gusta fulana de tal. Papá, camina, vamos a hablar con los padres de fulano de tal. Y se elige, así desde esa época, desde esa guerra que se le armó a la tribu de Benjamín hasta el día de hoy. Se celebra el 15 de Tisha B'Av, que es la fiesta del amor que se hace en Israel, donde se permitió a la tribu de Benjamín vivir. ¿Cuándo es? El 15 de Av. ¿Qué significa Av es un mes bíblico. Es pronto, es pronto. Queda como por ahí, como por junio, por ahí, algo así. ¿Cerca de cumpleaños? Entre mayo y junio, algo así. No recuerdo muy bien exactamente. Ok. Muerte de Jacob. Bueno, pues Jacob, antes de morir, dio instrucciones a sus hijos. Y las instrucciones que él dio son estas, capítulo 49, versículo 29, y dice: y les ordenó y les dijo: seré reunido a mi pueblo, entiérrenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela frente a Manré, en la tierra de Canaán, que compró Abraham junto con el campo a Efrón el Eteo, como terreno de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a Sara su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca su mujer. Y allí enterré yo a Lea. La compra del campo y la cueva que hay dentro de él fue hecha a los hijos de Het. Cuando acabó Jacob de dar instrucciones a sus hijos, recogió sus pies sobre su lecho, expiró y fue reunido con sus hijos. Allí fue la muerte de Jacob. No se preguntaría entonces, ¿qué era lo que tenía esta cueva? ¿Entiendes? Por la cual Jacob estaba tan interesado en ser enterrado. Ajá, a ver. Porque ahí padre enterraron a Ahí mismo lo dice. Isaac y Abraham. Sí, allí fueron enterrados Abraham, Isaac y sus esposas. Entonces, el judío siempre procura ser enterrado al lado de un sádico, al lado de un justo. Pero no tan solo eso. Se cree, según los jajamín, se cree que allí también fue enterrado Adán. Adán y Eva. Se cree que ese fue el motivo por el cual Abraham quiso comprar esa cueva, porque le fue revelado que ahí estaban enterrados Adán y Eva. Ok, cuando Jacob acabó de dar instrucciones, pues murió, expiró, y dice que Yosef cayó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Imagínense qué duro fue para Yosef, más que para los demás, porque los demás habían disfrutado a su papá muchísimos años, pero Yosef no. Primero porque Yosef fue llevado cautivo siendo un niño, y ahora mismo él hacía la función de virrey, así que no podía estar todos los días con su padre, más que cierta visita que le podía hacer. Así que el que más sufrió la carencia de su padre fue Yosef, porque para poder preservar la vida, pues de su familia tuvo que prácticamente alejarse de su familia. Y ordenó Yosef a los sirvientes, los médicos y las personas que embalsamaban el cuerpo, que embalsamaran el cuerpo de su padre. Hasta el día de hoy, yo le puse ahí, el embalsamar en el pueblo judío está completamente prohibido, porque ellos entienden que el cuerpo hay que dejarlo que se desintegre, que se vuelva polvo con mucha naturalidad en la tierra, y no permiten el embalsamar los cuerpos. Ahora, ¿por qué Yosef mandó a embalsamar el cuerpo de su padre? Era obvio que un velorio, un funeral en la tierra de Egipto duraba muchos días, y entonces su padre, putrefacto, ¿quién iba a aguantar ese funeral? Había que trasladarlo también desde la tierra de Egipto hacia la tierra de Canaán. Así que
parece lógico el que se le haya permitido, el que Joseph haya dejado que fuera embalsamado su padre. Pero hoy día está prohibido. Sí, y según ciertos comentarios, según algunos jajamín, dice que José mandó a buscar a los médicos, ¿entiendes? Lo que sabían embalsamar. Según los jajamín, ellos dicen que no eran médicos cualquiera, que eran médicos que habían hecho techubat, se habían arrepentido, ¿tú me entiendes? Al Dios de Israel. Es por esto que él permite entonces que ellos lo embalsamen, ¿entiendes? Bueno, duraron 40 días embalsamando, preparando el cuerpo de Jacob. 70 días lo lloró Egipto. ¿Cuántos días va con el cuerpo ya? Van 110. Y cuando llegaron a la tierra de Canaán, bueno, él tuvo que pedirle permiso. Ya hemos hablado sobre eso en otra parashá, que él tuvo que hablar con Faraón. Faraón no lo quería dejar ir, ¿no? Que yo le hice una promesa a mi padre. Y dice, si tú no me dejas ir, yo le voy a revelar el secreto a todo ello, que tú no sabes hablar hebreo. Y yo sí, yo sé un idioma más que tú. Y que por eso Faraón le dijo, no revele nuestro secreto, vete. Y él se fue a enterrar a su padre a la tierra de Canaán, en la cueva de Macpela, como el último deseo, ¿verdad?, de su padre Jacob. ¿Qué fue el secreto? A su padre que Abraham, no, a su padre Jacob. ¿Qué fue el secreto? ¿Eh? El secreto fue que José sabía más idiomas que el faraón. Exacto. Entonces, cuando llegan a la cueva de Macpela, que ya van a enterrar a su padre, dice que están en un lugar llamado Goren Jata. De repente viene Saf, el hermano de Jacob. Recuerden que tenían la misma edad, 147 años, porque eran hermanos gemelos. Y dice, ay, ¿con qué autoridad ustedes van a enterrarlo a él en esa cueva? No, él no tiene papeles de esa cueva, ahí no lo van a enterrar, en la cueva donde está mi papá. Y prohibió que enterraran a Jacob en la cueva de Macpela. Entonces Neftalí dijo, no te preocupes, que yo voy a Egipto y voy a traer los papeles de la compra, de donde estaba el acta de compra de que ellos habían, de que su abuelo le había dejado eso como herencia para que fuera enterrado ahí. Y Neftalí brincó a Egipto a buscar esos papeles. Sin embargo, un hijo de la tribu de Dan, llamado Huchín, él era sordo, pero está preocupado, ¿qué es lo que está pasando? Se notó, el entierro paró, ¿qué está sucediendo? Entonces cuando le dicen, me imagino que a través de señas, no, lo que pasa es que el abuelo ahí malo, el tío abuelo no quiso dar. Entonces dice que él se molestó tanto que cogió un garrote y le dio un palo a esa. Y según Pirkei Avot, dice que el palo que le dio en la cabeza fue tan y tan grande que dice que lo decapitó. Esaú. Así murió Esaú por la mano de uno de los hijos de Dan, llamado Hushim. Y eso, para los que quieren confirmarlo, pueden ir al Talmud, el Tratado Sotá 13a, y también Pirkei de Rashi Eliezer, número 36. Ahí está registrado este dato para los que quieran confirmar. La verdad que duró mucho ese sepelio. Sí, Wow. bastante tiempo duró el sepelio. El secreto importante es que es una costumbre en Israel. Yo digo que por eso es que nosotros sabemos que de alguna manera la tribu de Efraín está completamente dispersa. ¿Sabe que una de las costumbres de Israel cuando entierran sus muertos? Hay varias, pero una de ellas es vestirlo de blanco, número 1. Número 2, que cuando el ataúd se cierra, ¿verdad que sí? Se entierra, todo el mundo agarra un poco de tierra y lo echa sobre la cara sobre la parte donde está la cara, ¿verdad que sí? Encima del ataúd, la parte donde está la cara. La gente no sabe por qué esa costumbre, la gente lo hace y no sabe por qué. Se hace también, o sea, No tienen ni idea por qué Efraín hace eso. Todo es una cultura hebrea. Ve que con eso se está diciendo que
que tú cierras los ojos de esa persona para que no tenga más acceso a este mundo físico. Y por eso se le echa. Esa parte de la tierra, y perdón, pastor, también se conserva en nosotros que, por ejemplo, cuando muere alguien de la familia, el padre, por ejemplo, entonces ya se separó, vamos a decir, un panteón o esa tumba. Casi siempre nosotros tenemos atención también de llevarlo donde está papi, voy yo, donde está mami junto con papi. Y yo creo que viene desde ahí, ¿no? Ajá. Junto con lo de tirar la tierra, aunque no la habían entendido el por qué. En mi pueblo eso se hacía también, cuando alguien moría se cogía polvo. No, en República Dominicana así ya, solo velorio así. Tierra, cuando iban a enterrar, ya después que estaban enterrados se cogía tierra, todo el mundo cogía un puñado de tierra y le tiraba. Pero uno se pregunta, ¿y por qué eso? Nadie sabe. Pero sí, lo que es eso, y enterrar en dirección al sol, cuando el sol se levanta por la mañana. Muchas personas no saben que eso también es cultura hebrea. Cuando venga la era mesiánica, que el sol alumbre, los muertos resucitarán. Y por eso esa dirección. La gente, hacemos cosas, pero nosotros no sabemos por qué la hacemos. Todo es cultura hebrea, señores. Porque Efraín fue disperso. Y esa cultura hebrea de ellos fue dispersa también por todas partes del mundo. ¿Entienden? Aunque ellos perdieron o han perdido su identidad, de alguna manera siempre hay algo. Siempre hay detallitos. Por lo cual tú te das cuenta que la tribu de Efraín, las naciones que descenderán de la tribu de Efraín, están vivas y algún día van a resucitar. A mí me gusta el libro de Ezequiel, capítulo 37, donde él ve el valle de huesos secos. La pregunta que Dios le hace al profeta Ezequiel es: ¿vivirán estos huesos? Oye, era imposible que huesos secos vivieran. Y dice el Señor, ¿vivirán? Sí. Profetiza sobre ellos. Profetiza sobre ellos. Y dice, ¿tú sabes quiénes son esos huesos? Son la casa de Israel, la casa del norte, la tribu dispersa, que aunque hoy día no hay evidencia de que existen, ¿por qué? Porque fueron dispersas, porque perdieron su identidad. Llegará el momento, cuando se acerque la era mesiánica, que ellos van a resurgir. Amén. Así que luego, después de todo esto, tenemos que los hermanos de Yosef se llenan de temor, porque su padre ya está enterrado. Ahora Yosef ha cambiado de actitud con ellos. Y ellos dicen, ay, cuidado si ahora se va a cobrar toda la que nosotros le hicimos. Cuidado si ahora nos va a matar. Y entonces ellos mandaron una comisión donde Yosef a decirle, nuestro padre te dejó un pedido. Mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que estoy por morir. No. Capítulo 50, versículo 16. Y mandaron a decirle a Yosef, tu padre dio órdenes antes de morir diciendo, así dirán a Yosef, te ruego perdones, por favor, el malévolo acto de tus hermanos y su pecado, pues una maldad te han hecho. Y ahora perdona, por favor, el malévolo acto de los siervos de Dios de tu padre. Y Yosef lloró cuando ellos le hablaban. ¿Por qué? Porque ellos malinterpretaron a Yosef. Yosef dijo, si yo sigo comiendo con mis hermanos y estando con ellos todo el tiempo, va a llegar el momento que van a querer escogerlos para que sean funcionarios del gobierno de Egipto. Y eso va a hacer que ellos pierdan su identidad. Lo mejor es que ellos se mantengan. Entonces dijo, le voy a quitar el contacto que ellos tienen, le voy a quitar ese contacto para que mantengan su identidad y puedan volver a la tierra de Canaán. Ese era su propósito, pero fue malinterpretado. Y dicen, ya él no nos está mandando a comer, no nos está llamando para que comamos con él. Cuidado si ahora se va a vengar. Ya no tiene los mismos privilegios que antes. Cuidado si se va a vengar. Ellos se llenaron de temor y dice que por eso él lloró, porque ellos no habían entendido que verdaderamente él los había perdonado, que en su corazón no había ningún acto ni de odio, ni de rencor, ni de resentimiento. Y fueron también los hermanos y se echaron al suelo ante él y dijeron, estamos dispuestos a ser tus esclavos. Mas Yosef le dijo, no teman, ¿acaso en lugar de Dios estoy yo? Si bien ustedes intentaron hacerme daño, Dios lo pensó para bien, a fin de que es claro que como el día de hoy pudiera seguir con vida un enorme pueblo.
Por eso ahora no teman, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así fue como los consoló y les habló al corazón. Y viene la parte triste de esta parashá, que es la muerte también de Yosef. Ay, mucha muerte en esta parashá. Yosef también murió. Dice que vivió 110 años y vio 3 generaciones de sus hijos y nietos. De sus hijos vio 3 generaciones. Vio nieto, bisnieto y tataranieto. 3 generaciones. ¿Sabes que cuando estudiaba yo esta mañana con mis hijos la parashá, hablábamos del corazón nasab que tenía José, y usaba un poquito de gematría y partíamos un poquito la palabra nasab, que lo que implica es como arrancar y quitar. Entonces yo le decía a mis hijos que eso era lo que José hacía. Al tener un corazón nasab, él arrancó de su vida el rencor, el resentimiento, el odio, ¿entiendes? Para que su pasado con su hermano nunca lo afectara. Por eso él pudo darle el trato que él le dio y entender que lo que había acontecido en su vida era parte del propósito de Dios para con ellos. Por eso es que en parashás pasadas, cuando ellos estaban preocupados, él le dijo, no se preocupen, porque esto que me ha acontecido a mí ha sido parte del propósito de Dios para la vida de ustedes, para que yo lo pueda sustentar. Entonces, ¿pero por qué José podía pensar así? Por el tipo del corazón por el corazón que tenía José, que era un corazón nasá, un corazón que arrancaba los malos sentimientos de su vida. No tenía resentimiento. Yeah. Bueno, y Hasad, Benihased. lamentablemente hizo jurar a sus hermanos que cuando ellos salieran de la tierra de Egipto, recordaran subir su cuerpo también a la tierra de Canaán. No me dejen aquí, llévenme. Y cerró sus ojos, expiró, murió. Y Hasad Benihased. Señores, decimos esta palabra cada vez que terminamos un libro de la Torah. Y acabamos de estudiar completamente el libro de Génesis, el libro de Bereshit, de los principios. Así que Hasad Benihased. Esfuérzate y nos fortaleceremos. Amén. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Muy bueno.